Sí, licenciada, ya lo enviaron al grupo. Ya, ya. ¿Y cuántos hay ahorita, conectados? Ah, bueno. Entonces me imagino que se van a ir conectando en el transcurso de la clase, ni modo. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Hoy estará con nosotros la licenciada Ana Betsy. Licenciada, ¿quiere que la presente o cómo? Eh, pues si quiere, Ligda, creo que es más primordial avanzar en el tiempo eh, por situaciones de que es una hora y pues el tema es un poco extenso. Entonces creo que mejor ir ahondando a profundidad el tema por el que fui solicitada a estar en su clase, ¿verdad? Voy a tratar de abarcar lo más que pueda en cuanto al contenido, por ser una hora nada más, pero si quedaran dudas de los jóvenes, con mucho gusto usted me puede contactar y con mucho gusto ahí les hacemos la aclaración en una futura reunión, si usted así lo tiene a bien, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces se queda con nosotros la licenciada Suri Ana Betsy Leonardo. Ella va a estar impartiéndonos la charla de derechos de la mujer y ella es abogada y notaria. Por favor, le ponemos toda la atención del caso y muchas gracias por estar aquí con nosotros, licenciada. Ahí sí que colaborando, apoyándonos, ¿verdad? Con este tema, con esta Muchas conferencia. gracias, licenciada. Pues muy buen día, jóvenes. Quiero comentarles que para mí pues es un honor estar esta tarde aquí con ustedes platicando sobre un tema muy importante que es derechos de las mujeres. Me pidió la licenciada. Pues mi especialidad de aquí a varios años es derechos humanos. Tengo pues una especialidad en género y derechos de las mujeres, niñez y pueblos indígenas. Igualmente pues soy docente de la Facultad de Derecho de la USAC. Ahí me encuentro laborando. Entonces el día de hoy voy a partir sobre una premisa que quizás ustedes se han cuestionado en estos días en su clase, que es desafíos y derechos, ¿verdad, licenciada? Así es el título de la clase de los jóvenes. Muy bien. Cuando nos preguntamos derechos, a ver, desafíos y derechos, ¿a qué derechos nos estamos refiriendo? Ustedes pues están en una carrera que es, que le decimos, estoy estudiando derechos. Y muchas veces esa palabra derecho la ubicamos única y exclusivamente a normas jurídicas. Y hoy les voy a hablar de derechos, pero de derechos humanos, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Ustedes a lo largo de la carrera llevaron un curso que se llama Derechos Humanos en Guatemala. Yo no voy a ahondar sobre aspectos del curso. Yo incluso imparto ese curso en la facultad, pero no voy a ahondar porque me imagino que ustedes pues tocaron algunos temas con sus respectivos docentes en esa oportunidad. Entonces, yo voy a hablar hoy de el por qué estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? ¿Y por qué vamos a tocar hoy mujeres? Y voy a tocar algunos artículos, solamente voy a ir enunciando artículos para que su docente, la licenciada Adelita Pineda, a futuro pues pueda dejarles una tarea. Yo incluso hoy les voy a dejar un ejercicio que ella me pidió que les dejara, que ella va a evaluar con zona. Entonces yo les voy a mencionar algunos artículos porque por razón tiempo no daría ahorita margen a leerlos, a analizarlos, pero los voy a mencionar. Y primera interrogante, ¿será que las mujeres, estamos hablando de derechos humanos, tenemos otros derechos aparte? ¿Por qué se habla entonces de derechos de las mujeres? Fíjense que la evolución de los derechos humanos tuvo varias etapas. Lucha, ¿verdad? Porque si nos remontamos a la historia, que es fuente de derechos, vemos que antes los derechos humanos pues ni eran reconocidos y había esclavitud, había, podríamos decir, si hoy analizamos esto que se dio en la época de la colonia, la conquista, vemos violación a derechos humanos.
Entonces, partimos de esa evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos evolucionaron en varias etapas. Una etapa fue la de la constitucionalización de los derechos humanos, es decir, cómo los derechos humanos en la mayoría de los estados han sido introducidos en abordaje y en las diversas constituciones de cada país. Y de ahí partimos que entonces los estados han, ¿cómo se llama? Adquirido eh, compromisos. Por ejemplo, en la Constitución Política de la República de Guatemala hay compromisos. Está el compromiso del Estado de respetar los derechos humanos, de promover los derechos humanos, de ¿realizar qué cosa? Acciones tendientes ¿a qué? A que todos los derechos humanos sean respetados en igualdad de condiciones. Y si no son respetados, pues entonces a realizar acciones de diferente tipo. Pueden ser reformas legislativas, pueden ser políticas públicas, cualquier tipo de acción, ¿verdad? Entonces, hay otra segunda etapa que surge en el marco de los derechos humanos, que es la internacionalización de los derechos humanos. Algunos de ustedes puede ser que ahorita en el área específica, preespecialidad, estén recibiendo el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esa es esta etapa, la internacionalización de los derechos humanos. Cómo los derechos humanos han sido abordados en los diversos sistemas de protección, por ejemplo, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Y han sido los estados ya incorporados en diversas convenciones. Esa es la internacionalización de los derechos humanos. Y aquí vemos que pues los derechos humanos se adquiere compromisos. Si ha certificado un instrumento internacional, debe cumplir a lo que ahí se está comprometiendo. ¿Sí? Y esta internacionalización, ¿dónde la encontramos fundamentada? Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero ojo ahí, el artículo 46 no está regulando que los tratados y convenios están por encima de la Constitución, no. Hay un criterio de complementariedad jurídica entre el tratado y Constitución. La misma Constitución les está dando esa preeminencia. Entonces, aquí a lo que se refiere es que cuando hay violación a derechos humanos, yo puedo acudir al derecho internacional. Y hay otra etapa que es el tema que hoy nos ocupa, que es la especificidad de los derechos humanos. ¿A qué me refiero con especificidad? Las mujeres no es que tengamos otros derechos que tienen los hombres, no. Todas las personas tenemos derechos humanos por el hecho de ser personas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, no solo jurídica, sino también vulnerabilidad de hecho, de acción, ¿sí? No son tomados en cuenta, o esa igualdad de las que yo les voy a hablar más tarde, se encuentra tergiversada. Entonces, en esta especificidad de los derechos humanos, ¿quiénes entran? Y las mujeres tenemos los mismos derechos. Tenemos derechos humanos como los tienen los hombres, ¿sí? Los mismos derechos, derecho a la vida, esto ustedes lo vieron en derechos humanos en Guatemala, derecho a la locomoción, derecho al trabajo, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Será que se gozan en la misma igualdad o de la misma forma? No. Esto pasa también con los niños, niñas y adolescentes, pasa también con los pueblos indígenas, pasa también cuando una persona tiene una capacidad diferente, pasa también con las personas de la tercera edad, no gozan de sus derechos, ¿verdad? No se viven en igualdad, ¿verdad? Entonces, la especificidad de los derechos humanos, ¿por qué surge? Porque como hay personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad frente a sus derechos humanos, ¿sí? Hay que darles un trato diferente. Y ahorita ustedes van a decirme, pero bueno, licenciada, entonces, ¿dónde queda esa igualdad que usted está hablando? Resulta, jóvenes, que la Corte de Constitucionalidad, ya hay un precedente sentado por la Corte,
donde se dice que cómo voy yo a hacer para que realmente esa vulnerabilidad de las que yo les estoy hablando no exista. Pues hay que hacer políticas, hay que hacer acciones, es decir, darles un trato diferente a ciertas personas, pero no para discriminar al otro o que entremos en una lucha de contienda. No es que las mujeres ya se quieren igualar, no, no estamos hablando de una igualdad de semejanza, estamos hablando de una igualdad jurídica, una igualdad de derechos humanos. Entonces, esta especificidad es para que los estados precisamente realicen, cumplan con lo que se han comprometido y, por ejemplo, creen situaciones para quitar, ¿sí?, esa desigualdad existente en algunas personas. Entonces, en el caso de las mujeres, cuando hablamos de derechos, estamos refiriéndonos a esos derechos humanos. ¿Cómo los viven las mujeres a diario? ¿Cómo los viven en la vida cotidiana? Por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿cómo lo viven? ¿Será que les dan el mismo acceso al trabajo, aunque lleven un currículo igual al de un hombre? ¿Sí? Puede ser que no. Puede ser. Se le fue el volumen, Ligda. Cuando se va en el tránsito, quizás ustedes han oído este decir, es que debe ser mujer la que va manejando, la que va conduciendo, porque no sabe manejar. Y fíjense que todo esto de la especificidad, ¿por qué surge, jóvenes? Porque lamentablemente las mujeres desde la historia no existíamos frente a nuestros derechos humanos, no se nos consideraba sujetas de derecho, no teníamos ni siquiera derecho al voto. Incluso ahorita hay algunos artículos que voy a mencionar para que hagan el análisis con su docente, porque se trata de desafíos. ¿Qué desafíos enfrentamos entonces para superar esa igualdad, verdad? Entonces, hay todavía leyes, normas que siguen marcando esta desigualdad. ¿Y por qué? Porque el machismo, que es una situación que viola derechos humanos, es decir, que no ve a todos los seres humanos iguales, y eso está muy enraizado en el área rural, ¿sí? Aquí en la capital, pues hay mujeres que ya van a la universidad, que se gradúan de todo esto, pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Entonces, Licenciada, si le volvió a ir el audio. Se le fue el audio, Ligda. ¿sí? ¿Qué manda Linda? Se le fue el audio. Ahorita ya. Ya. ¿Ya? Ahorita ya. ¿Ya se me Sí, olvidó? Muy gracias. bien. Gracias. Se le fue otra vez. Ok. No se Antes. le, no se le Una, escucha. Ahí está. ahí, Sí, ahí sí. Gracias. y eso que estoy en un lugar supuestamente con buena señal, Se Ligda. va por ratitos. Se va por ratitos. Muy bien. Pues les Gracias. decía, una de las situaciones que se da a muchos jóvenes es el androcentrismo, que es una variante del machismo. ¿Qué es algo androcéntrico? Algo androcéntrico es un criterio que se dice todo gira alrededor del sexo masculino. Sexo masculino. Por ejemplo, construcción de hospitales, no se toma el criterio de que las mujeres tienen que dar a luz y que las familias tienen que ser diferentes por su estructura anatómica. Está, por ejemplo, derivado del androcentrismo, hay dos ramas, una es la misoginia, que es la misoginia, el odio que se da hacia una mujer. Se le fue otra vez, Ligda.
es que, mira, ese vestido no te luce, cuestiones así de menosprecios a la mujer. Eso es la misoginia. La misoginia ya está regulada como una definición legal en la ley contra el femicidio, artículo 3. Ahí pueden ustedes encontrar la misoginia como una definición legal. ¿Y por qué legal? Porque ya está definida, no se le puede dar un criterio a para mí misoginia es esto, o y esto más que todo para los jueces, ¿verdad, jóvenes? Ahí está en el artículo 3, ahí están las definiciones de lo que es la misoginia. Y la otra variante del machismo es la ginopia, que era el ejemplo que yo les ponía. La ginopia, ¿qué es? Es la desvalorización de las aptitudes de las mujeres para ejercer sus derechos humanos. Ejemplo, ella no puede optar a ese cargo público porque es mujer. Ella no puede, por ejemplo, entrar en estas elecciones, porque ¿a qué va a ir? Vamos a perder. Ay, Dios, ahí hay una mujer. Es una desvalorización. Es que la que va conduciendo es una mujer. Entonces, por eso es que se le cruzó el otro vehículo, porque no saben manejar. Eso es la inopia. ¿Y qué viene a hacer todo esto, jóvenes? Esto viene a crear muchos estereotipos. Y en la vida cotidiana de nuestro país se vive de estereotipos y de prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio de valor que yo hago previo a comprobar si lo que está sucediendo es verdad. Eso se da mucho, jóvenes, con los medios de comunicación. Sale, por ejemplo, la foto de alguna persona. Ah, no, yo ya me creé el prejuicio de que fíjate que aquella tal cosa, ya voy. Y lo peor es que aumento ese prejuicio, ¿sí? Ya aumento y no constato si es cierto, es verdad. Y esto en materia de derechos humanos se ha analizado que es violación, jóvenes. Entonces, en nuestro país, en el caso de las mujeres, estamos sujetas a muchos prejuicios, a muchos estereotipos. Un estereotipo, algo estereotipado, es una idea preconcebida que yo me formo de algo y lo doy como cierto, sin antes indagar que no lo es, ¿verdad? Entonces, el Estado de Guatemala se ha obligado a cambiarlo. Ver estereotipos, por ejemplo, un estereotipo alguien está con el micrófono encendido, Linda. Por ¿Quieren? favor, se escucha murmullo, alguien que esté hablando, Sergio tiene abierto el micrófono. por favor. Gracias, Linda. Entonces, un estereotipo, por ejemplo, es lo que en la vida cotidiana se da en contra de las mujeres. Muchas veces se ataca sus derechos sexuales y reproductivos. Jóvenes, está estereotipado. Comentarles de que, por ejemplo, si ustedes leen, ahí va otro artículo para que analicen con su docente, porque están en desafíos. ¿Qué desafíos enfrentamos? Entonces, para que todo esto que yo les estoy hablando sea superado en cuanto a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 101 y 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, léanlo con su docente en futuras clases y van a hacer el análisis que se establece ahí. Se establece que acceso al trabajo es igual para todas las personas. Se establece un derecho pre y postnatal para las mujeres. ¿Sí? Se establecen derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Ejemplo, una mujer se puede embarazar cuando ella lo decida y casarse cuando ella lo decida o no casarse, solo unirse de hecho. Pero ¿qué pasa en la práctica? Fíjense que comentarles que, por ejemplo, las mujeres son sujetas a mucha discriminación en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos. Está protegido esto del pre y postnatal, ¿sí? Está protegido en estos artículos que yo les estoy diciendo. También lean el 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde está fundada la familia. Pero ¿qué pasa en la práctica? Fíjense, les voy a poner ejemplo. Discriminación. Yo tengo esos derechos sexuales y reproductivos, pero puede ser que en la práctica una empresa los utilice para que a mí no me den un empleo. Ejemplo, llega una mujer a solicitar un empleo, su currículum es excelente, llena los requisitos del puesto, ¿y qué pasa? La persona que entrevista recursos humanos empieza con, muy bien, ¿cuál es su nombre? Fulana de tal, muy bien, ¿casada o soltera?
Primera pregunta discriminatoria. ¿Qué tiene que ver si es casada o es soltera en el puesto? ¿Casada o soltera? Soy casada, dice la mujer. Ah, muy bien. ¿Y tiene hijos? Segunda pregunta discriminatoria. ¿Qué interesa si tiene o no los tiene en el puesto? ¿Sí? ¿Tiene hijos? Sí. Ah, muy bien. ¿Y de qué edades tienen los hijos? Pues tengo uno de 1 año, uno de 7 años y uno de 2. Ah, muy bien. Le vamos a avisar de su entrevista. Entonces se le va a avisar. Yo voy con el jefe y le digo, mire, fíjese de que eh, este no nos conviene esta persona porque tiene hijos. Usted nos va a estar pidiendo permiso. ¿Qué hay ahí, jóvenes? Una discriminación, una violación a esa tutelaridad de derechos que la misma Constitución nos está regulando. Y ahí va otro artículo para que ustedes analicen. Artículo 44, léanlo con su docente, que habla el 44 en la Constitución Política de la República de Guatemala. Serán nulas ipso iure todas aquellas normas de cualquier índole que tergiversen, restrinjan los derechos que se establecen en la Constitución. ¿Sí? Y hay otro artículo que es el 46, que también es el que regula esta universalidad de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, puede hacer que también a las mujeres no tengan hijos, pero ¿qué pasa, jóvenes, en la práctica? Y se lo digo práctica porque se ha constatado, pues, hay precedentes de esta situación. Por ejemplo, no tiene hijos, no está casada, muy bien, está entre sus planes casarse este año, señorita. No, puede firmarme un comprobante aquí de que usted no se va a casar y le damos el puesto. ¿Y qué hace la mujer? Firma. ¿Qué está haciendo ahí la mujer? Renunciando a derechos humanos, sexuales y reproductivos. O puede hacer que ella diga, bueno, fíjese que sí me voy a casar en octubre. Ah, muy bien. Entonces hágame un favor, me firma este compromiso de que usted no se va a embarazar mientras esté ejecutando su puesto. Y hágame un favor, le vamos a dar esta orden en un laboratorio de la empresa, se va a hacer el examen de que no está embarazada y si sale negativa, le damos el puesto. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? ¿Será que aquí hay tutelaridad de derechos humanos o hay violación? Y les menciono todo esto porque puede hacer que ustedes a futuro, cuando ya sean profesionales, sean asesores de alguna empresa y les toque analizar un caso de estos, ¿verdad? O se enfrenten o sean el asesor de los de recursos humanos y se enfrenten a una situación así. Y en la práctica, miren, en el caso de las mujeres, también por qué no tocar la situación de las mujeres indígenas jóvenes. Ellas viven desde niñas una triple discriminación, muchas veces por su situación económica, por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. En el área rural, si ustedes van a constatar, las mujeres no estudian, las niñas. No, ¿por qué la voy a mandar a estudiar si su rol, fíjense bien, cuál es el rol de las mujeres en una sociedad? Casarse, a ella le toca casarse y en el área rural hasta le ponen el marido, primos o qué sé yo, ya le tienen el marido a las mujeres. Y su rol en la sociedad es tener hijos y los que Dios quiera que tenga, a veces 12 hijos, ¿verdad usted? Y no tienen ni para mantener a los hijos, ¿verdad? Entonces, esto se da mucho en el área rural, estereotipos, ¿verdad? Y también si ustedes constatan, jóvenes, porque estamos en derechos humanos, las mujeres del área rural no heredan. Allá los únicos que heredan son los varones, ¿sí? Crédito, a las mujeres no le dan crédito por esa ginopia, porque se cree que la aptitud de una mujer para pagar un crédito no es idóneo y muchas veces se ha constatado que las mujeres somos mejores administradoras que los hombres, sin ofender a los hombres que tengo en sala, pero así hay estudios, hay diagnósticos. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes, en esta situación de los derechos humanos, verdad? El área rural ya se los pongo. Fíjense que yo tuve, y quiero comentarles esto como una anécdota.
tuve a bien hace años hacer un estudio a nivel nacional en todos los departamentos, en las comunidades más lejanas, en donde yo les hacía la pregunta a las mujeres, fíjense bien, si ellas sabían lo que era el VIH-Sida. Ellas contestaban que sí. Muchas veces la mujer que me lo decía no tenía pero ni escolaridad. Y yo le preguntaba muy bien qué es el VIH-Sida. Y me decían, es una enfermedad que yo le puedo contagiar a mi marido si yo le soy infiel. Estereotipo. Y ahorita hay muchas normas que se eliminaron del ordenamiento jurídico. Ustedes pueden buscar el Código Penal anterior, jóvenes. Habían delitos ahí, por ejemplo, que veían para poder aplicar justicia en la honestidad de las mujeres. Por ejemplo, había un delito en con su docente que se llamaba estupro. ¿Y qué era el estupro? Para poder darle una protección jurídica a una menor de edad, el estupro era porque un delito en contra de menores de edad, el estupro decía como condicionante. ¿Quién yaciere con mujer honesta? ¿Y qué es una mujer honesta, jóvenes? Les hago la pregunta. ¿O dónde voy a medir yo la honestidad o la no deshonestidad? Estereotipos. Una mujer que es honesta y que es deshonesta. Y fíjense que en el área rural se maneja este criterio también todavía. Es que muchas veces eso también ya desapareció del Código Penal, porque había a esto se le llama en la práctica jóvenes reparación digna. Existía una reparación digna contraria a derecho y a derechos humanos, que decía, por ejemplo, que a un agresor sexual, fíjense bien, a un agresor sexual se le exculpaba de la pena. ¿Y cómo se le exculpaba de la pena? Si se casaba con la víctima. Entonces, ¿qué decían los padres? Esto ya no está en el ordenamiento jurídico, pues hemos ido avanzando. ¿Qué decían los padres? Es que la honraron a mi hija. Discúlpenme, jóvenes, pero ¿qué honra? ¿Quiere decir que las mujeres somos deshonradas? O sea, criterios estereotipados que yo les estoy diciendo ahorita en la evolución de derechos humanos. Entonces, ahorita hay muchos artículos que han ido desapareciendo. Yo les estoy comentando esto que ya no está vigente porque de la historia, jóvenes, la jurisprudencia y varias sentencias, la jurisprudencia, la historia, han sido fuentes de derechos humanos que nos ayudan, por ejemplo, ahorita a poder indagar qué se hizo bien, qué no se hizo bien. Ahorita fíjense que mencionaron lo del COVID-19. La pandemia fue algo que nos tuvo que haber dejado una enseñanza a los que tuvimos la suerte de superar esa pandemia, porque no hay muchas personas que la superaron. Pero ¿qué pasó en la pandemia del COVID-19? Fíjense, se dijo que muchas mujeres sufrieron más violencia porque fueron asignadas y que el encierro vivían ¿cómo se llama? En el mismo hogar que el agresor. Y quizás muchos de ustedes, y hablo de estereotipos jóvenes, muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo dejó? Que las mujeres no dejan. Y quizás muchas de ustedes o ustedes han dicho, es que a ella le gusta que la golpeen, licenciada, ella es masoquista. Jóvenes, en tema de violencia, hay una dependencia afectiva, hay una dependencia económica y solo por medio de un equipo multidisciplinario se puede ayudar a una mujer que sufre violencia. Entonces, si ustedes saben de alguna mujer que se encuentra en esta situación, no la critiquemos, ¿sí? No la critiquemos porque se necesita que esta mujer reconozca que está sufriendo violencia para poder salir de ese círculo. Entonces tenemos que ayudarla, pero no son solo abogados y abogadas las que intervienen. Aquí entran psicólogos, pero gente especializada, jóvenes, gente especializada, porque ¿de qué va a servir que yo lleve a esta mujer a un psicólogo y va a haber un psicólogo estereotipado con creencias estereotipadas y lo que le va a decir a la mujer, mire, es que usted es la que tiene la culpa, que la golpea el marido. Pórtese bien con el marido, atienda a ese marido y ya no le va a pasar nada. ¿Qué estoy haciendo ahí, jóvenes? Cimentando el machismo, haciendo que las mujeres no vivan sus derechos humanos.
porque no hay razón para la violencia. Y les comento todo esto porque antes, cuando la ley de femicidio no entró en vigencia, no estaba en vigencia, se oían muchos comentarios que las mujeres les decían los mismos jueces, más que todo en el área rural, mire, pórtese bien y le va a ir bien con el marido, porque usted se casó por la iglesia, ¿sí? Ah, vaya, entonces usted juró que hasta que la muerte la separara. Y un día le dije, pues mire, el señor juez, ¿cómo le dice usted esto a esta señora? Le dije, la va a separar la muerte, sí, pero cuando este hombre la golpee y la mate. Entonces, los derechos humanos jóvenes, ¿cómo los tengo que entender yo? Los derechos humanos de las mujeres. Desde la igualdad, desde la dignidad. Todas las personas tenemos dignidad. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad es un valor supremo en derechos humanos que significa que yo tengo ese respeto porque soy una persona, ¿sí? Y la dignidad tiene varias dimensiones. Está la autonomía, es decir, yo persona sé que tengo dignidad, pero también está en mí, es mi obligación respetar la dignidad del otro, ¿sí? No que porque yo tenga dignidad y porque, yo sé que soy un ser humano, voy a andar haciendo lo que yo quiera, sabiendo que estoy causándole daño a otra persona. Y esto tiene mucho que ver con la norma jurídica, jóvenes. Ustedes cuando vieron derecho, introducción al derecho, vieron la norma jurídica, que tiene un supuesto y una consecuencia. El supuesto está ahí, yo sé que ahí está el supuesto. Si yo no desencadeno esa consecuencia, me va a ir bien. Pero si yo sé que ese supuesto, yo sé que no debo activarlo, ¿qué voy a estar diciendo? Es que estoy sufriendo una consecuencia que no merecía si yo misma activé ese supuesto. Y esto, jóvenes, del supuesto no es solo para hombres, aquí entramos las mujeres. Por eso cuando hay noticias de que dicen que una mujer robó y dicen, pero es que era una mujer y ya ven que no, jóvenes, las mujeres también son sujetas de derecho, pero también son sujetas de obligaciones. Aquí estamos hablando, derechos humanos son derechos, pero también son obligaciones. Y entonces, en la dignidad que tiene esta dimensión, está el criterio de la autonomía. No sé hasta dónde llega el límite de mi derecho, ¿sí? Y si no me está el Estado respetando esos derechos, yo puedo acudir, ahora sí, a lo que es internacional. Tengo instrumentos internacionales que tutelan mis derechos, pero también puedo, por ejemplo, denunciar. Ustedes me dirán, pero aquí la justicia, licenciada, es cierto, jóvenes, pero están en una clase de desafíos. Pregunta para que la licenciada de las haga. Entonces, ¿a qué desafíos nos enfrentamos no solo las mujeres, sino todo el país? Para poder ya cambiar esto, que la justicia, que todo lo que está mal, ¿qué desafíos tenemos, verdad? Y la dignidad también tiene otro criterio que está la autonomía de la voluntad, pero también está la magnitud eh, en el marco de hasta dónde llega mi derecho, mi límite. Ejemplo, si yo tengo una persona trabajadora en la casa y yo sé que le estoy pagando algo que no es lo aconsejable, ¿quién será más indigno, jóvenes? ¿La señora o yo? Pregunta, ¿quién? Si yo sé que en una empresa tengo a dos personas que están ejecutando un mismo trabajo, una es hombre, otra mujer, pero a esta mujer, por ser mujer, yo le pago menos, ¿sí? ¿Quién es más indigno, el patrón o la mujer? Si yo sé que aquella señora está sufriendo violencia y sé que ella está sujeta a una dependencia afectiva, una dependencia emocional, que solo hay que llevarla a un equipo multidisciplinario, pero yo le va de decirles que la cruz debe cargarla, que la muerte, que usted se casó por la iglesia. ¿Quién está siendo más indigna? ¿Yo, que estoy criticando, o esa señora? ¿O quién es más indigno? El marido que la golpea todos los días.
Entonces, a eso se le llama dignidad. Y la dignidad, jóvenes, está tutelada por la libertad y está tutelada por la igualdad. Cuando yo les hablo de igualdad, no les estoy diciendo igualdad física, de cómo se malinterpreta que las mujeres ya quieren ser iguales a los hombres. No. Y les voy a decir una regla. ¿Por qué no es así esa situación? Porque las mujeres tenemos nuestros derechos humanos, los hombres también los tienen, todas las personas los tenemos, los niños los tienen. En el caso de los niños, pues es de los padres ejecutar estos derechos, pero también en un marco de respeto hacia ese niño, no que, es que porque soy el padre le estoy dando cincho todo el día, esto ya es penalizado, esto es un delito o que porque yo soy el maestro le voy a dar reglazos a los niños. No, esto ya es penalizado. Entonces, todo tiene un límite. Y este es el límite de la dignidad humana. Es decir, hasta dónde llega mi derecho, hasta dónde yo puedo llegar si sé que estoy vulnerando el derecho humano del otro o de la otra. En el caso de la dignidad humana, aquí les voy a dar el fundamento en donde se encuentra para que lo analicen con su docente. Está en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí se establece que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Somos iguales en dignidad, en ese respeto y derechos humanos. Entonces, en el caso de las mujeres, pues yo ya les decía, lamentablemente no se han vivido en igualdad de condiciones. Las mujeres jóvenes nos encontramos, y yo me incluyo porque soy mujer, no puedo decir las otras mujeres, no, aunque hay mujeres que son profesionales, puede ser que enfrenten también situaciones en sus trabajos, en sus mismas familias. Entonces, el Estado ahorita ha avanzado en lo que es el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Las mujeres ya tenemos un derecho al voto, antes no lo teníamos. Hay días reconocidos para promover derechos de las mujeres. Ejemplo, jóvenes, 8 de marzo. Fíjense que el 8 de marzo lo voy a tocar porque siempre salen memes, que cuando el Día del Hombre, que hoy una rosa para esta mujer. No, miren, el 8 de marzo no pidan flores a las que tengo de mujeres en sala. No pidan pasteles, no se enojen porque el novio o el esposo no les da un chocolate. El 8 de marzo es para promover derechos humanos, pero no es un día de celebración, no es un día para que a mí me digan feliz día de la mujer, no. Es un día para que analicemos lo que sucedió en la historia y podamos hacer un cambio. Es decir, es un día de desafíos. Igualmente, el 25 de noviembre es un día que recuerda un hecho trágico de las hermanas Mirabal. Entonces, no es un día, los hombres dicen, para mí yo sufro violencia. Sí, todos sufrimos violencia porque todos jóvenes, todos los seres humanos son vulnerables. Se dice ahí, dicen, es que las mujeres son vulnerables. Todos son vulnerables. Todos. Todos son débiles, todos los seres humanos en determinado momento, ¿sí? Porque en el COVID-19 no me va a decir aquí alguien que o no le dio el COVID, ¿sí? O que no mantuvo ese temor de que se iba a contagiar. Todos son vulnerables. Si alguien sale a las 3 de la mañana a su casa con la seguridad que hay en el país, todos están sujetos a que les pase algo. Entonces, en el marco de los derechos humanos, las mujeres son vulnerables ¿a qué? A esta desigualdad. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado? Ha adoptado normativa, por ejemplo, ya es parte de varias convenciones internacionales. Una es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que ha sentado bases, ha hecho recomendaciones a Guatemala. Se ha promulgado legislación nacional, por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es una ley que surge en el marco de esa convención. No discrimina a los hombres, no es discriminatoria porque la ley tiene un porqué surgió, no lo voy a explicar aquí porque no es parte de abordar aquí la ley, pero no es discriminatoria. Hay una ley, jóvenes, que es poco conocida, que sería bueno que ustedes la analicen con su docente, ya que están en los desafíos,
que es el marco de las políticas públicas en donde están fundamentados estos derechos específicos. ¿Qué derechos específicos le estoy hablando? Mujeres, pueblos indígenas, niñez, migrantes. Y lo digo porque es parte de todos estos derechos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, no vulnerables, porque repito, vulnerables somos todos. Las mujeres lo que estamos es en situaciones de vulnerabilidad, que en cualquier momento nuestros derechos humanos puedan ser violentados. ¿Qué artículos les puedo mencionar de la Ley de Desarrollo Social? Les puedo mencionar el artículo 8 y el artículo 15. Léanlos. Y ahí hay un artículo al inicio. Ahí está fundamentada también la igualdad y la equidad. Pero aclaro, jóvenes, equidad no es lo mismo de igualdad. Equidad es un término jurídico que significa dar a cada quien lo que le corresponde. El problema es que si yo interpreto eso como igualdad, puede ser que yo estoy en una empresa, estoy con un hombre trabajando, a mí me dan lo que me corresponde, un salario, pero me lo estarán dando en criterios de igualdad con el otro compañero que tengo que hago lo mismo, tenemos el mismo currículum, puede ser que no. Entonces, en la Ley de Desarrollo Social está regulada la equidad, pero ahí lamentablemente se le dio una interpretación diferente, porque equidad es dar a cada quien lo que le corresponde, pero la equidad debe de ir siempre de la mano de la igualdad y sumado a la libertad. Es decir, todos somos libres, jóvenes, en ejecutar nuestros derechos humanos. Hay una característica que ustedes pudieron haber visto en derechos humanos en Guatemala, que es la universalidad de derechos. Los derechos humanos son para todos, no importando yo sea mujer, no importando sea un niño, no importando sea una persona de la tercera edad, no importando sea un migrante, porque todas las personas tenemos una dignidad. Entonces, yo ahí me quedaría, licenciada Adelita Pineda, está en sala para poder, ahí me quedaría. Licenciada Adelita. Aquí estoy. Bueno, Podemos pasar a preguntas. sí, Lida, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo tenemos? Son las, según mi reloj, 12:43. Va, está bien, Lida. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? ¿Quiere Y les voy a preguntar? dejar la tarea, Linda, para Eh, que usted pueda evaluarla conforme la nota que usted considere conveniente, para que a Muchas ver qué, gracias. ¿verdad? Ujú. Entonces, jóvenes, yo les dejaría la tarea que ustedes puedan responder. ¿Qué desafíos creen ustedes que enfrenta el Estado de Guatemala todavía? ¿Qué desafíos creen ustedes que enfrenta el Estado de Guatemala todavía para poder lograr una igualdad verdadera? Repito, ¿qué desafíos creen ustedes que enfrenta el Estado de Guatemala todavía para poder lograr una igualdad verdadera? Es decir, el desarrollo integral de todas las personas jóvenes, porque ¿qué es un desarrollo integral? Eso está en el artículo 1 de la Constitución Política. Desarrollo integral no es solo que yo esté bien, tiene que estar bien toda la población, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea para que la licenciada Adelita pues le asigne un punteo de acuerdo a lo que ella considere en el curso. Ella podrá decirles qué día y la forma como quiere que se lo entreguen. Y la siguiente pregunta de la tarea es, ¿qué desafíos tengo yo como estudiante de derecho o futuro profesional? Cambiémosle mejor, ¿qué desafíos enfrento yo como futuro profesional del derecho para poder lograr una igualdad? Entonces son dos preguntas, Ligda, Adelita, para que usted pueda decirles qué día quiere que se la entreguen, y que también usted pueda evaluar si captaron la reunión o no la captaron, ¿verdad? Muchas gracias. Así estamos. Pienso que la pueden subir, esas dos respuestas las pueden hacer a mano en una hoja y las pueden subir al Classroom, por favor.
y la pueden entregar el día lunes, porque mañana pues tendrán su examen parcial, entonces pueden entregarla el día lunes, por favor. Todos tienen que llegar a examinarse el día de mañana. El examen va a ser escrito en el horario del curso de 12 a 1. En el salón, aquí lo tengo, ahorita les digo, por favor. Sería el salón 103, 102, eh, 102 o 103. 103 según lo que tienen el 103. En el horario que estamos en el curso de 12 a 1, en el salón 103 del edificio S2. Tienen, por favor, les pido que estén unos 15 o 20 minutos antes, ¿verdad? O si pueden, mejor a las 11:30, por favor. Que estén ya en el salón para que todos se puedan, y así empezamos puntualmente el examen, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema de la charla que nos acaba de exponer la licenciada? Muy buena, por cierto, muy concisa, clara, ¿verdad? Y la verdad es que, licenciada, muchas gracias porque realmente no se extendió, pero sí resumió bastante y está muy clara, concisa y muy interesante, y de veras que sí nos deja bastante. Alguien, me imagino que hay preguntas, algún comentario o algo que quieran aportar, jóvenes. Yo, licenciada, ¿usted ¿Quién me es puede yo, perdón? repetir, Ah, Gustavo? Gustavo, sí. Gustavo, ¿puede La abrir tu cámara, por favor? espérame, creo que no Gracias, me vaya. gracias, gracias. Sí, la licenciada dijo que era el artículo 8 y 15 ¿de qué ley? De desarrollo social. Ley de Ah, ok, Desarrollo Social. gracias. ¿Quién más? Buenas tardes. Por favor, Eh, encienda su cámara, Blanca. Gracias. sería pues un comentario, ¿verdad? Em, en un proceso, una experiencia propia, incluso una psicóloga hizo el comentario de que No le escuchamos. difíciles, Se oye entrecortado, disculpe. no es que no sé si es de la señal. ¿Me escucharon ahí? Sí, ahí está mejor. Les mencionaba que escuché de una psicóloga el comentario de que fue responsabilidad mía la persona que elegí como padre de mis hijos. Me quedó un poco como la molestia, ¿verdad? Porque pues uno no sabe el futuro, ¿verdad? Uno en el momento pues ve y cree lo que está viendo. Pero lo más sorprendente fue que fue de una psicóloga, ¿verdad? O sea, realmente si a cierto nivel tenemos todavía esos pensamientos, es muy difícil, ¿verdad? Que si no tenemos la educación adecuada, podamos todos contemplar que tenemos derecho a la igualdad. Em, Eso, más que nada, ¿verdad? Que lo escuché de una psicóloga, una profesional, que no me pareció como lo más correcto, ¿verdad? Sí, ahí puede usted ver un claro ejemplo de los estereotipos, ¿verdad? Que todavía se manejan en nuestro país, en donde a las mujeres se les considera como seres inferiores. Fíjense que antes jóvenes había otro artículo estereotipado de nuestro ordenamiento jurídico
en el Código Civil existía un artículo que ahorita ya fue reformado, que establecía, fíjense, les voy a leer más o menos la norma porque no tengo a la mano ese código anterior, pero cuando una mujer se divorcia, entre los derechos que le asisten es una pensión alimenticia. Y esta pensión de la mujer pues va a estar vigente hasta que ella se case, ¿verdad? Si es que no se casa, es una pensión vitalicia. Igualmente le asiste para los hijos que tenga, media vez estén reconocidos, ¿verdad? Porque reconocidos no, mientras los hijos sean menores de edad, a no ser que uno de los hijos esté en estado de interdicción, entonces la pensión, pues, criterio de los jueces tiene que extenderse. Pero, ¿qué decía este artículo? Analícenlo con su docente, decía. A la mujer que se divorcie, le asiste una pensión alimenticia, siempre y cuando observe buena conducta. Igual derecho le asiste al cónyuge varón, es decir, que si el cónyuge no está en posibilidad de trabajar, pues también la mujer tiene la obligación de darle una pensión, eso así es. Pero fíjense que ese artículo que era lo que imponía una condición hacia las mujeres de conducta. ¿Y qué voy a entender yo en la práctica por buena o mala conducta? ¿Alguno de ustedes podrá decir lo que hace la licenciada ahí? Son las 12 del día hablando, dando una conferencia, si su rol, fíjense bien, equívoco en la sociedad es ahorita estar cocinando, sino limpieza, porque es mujer, no jóvenes. Esto hay que cambiarlo, esto hay que romperlo, es un desafío que estamos enfrentando. Estamos hablando de una igualdad de derechos, ¿sí? No importando si yo soy hombre, soy mujer, porque hay una violación grave que se llama discriminación. Artículo 202 bis del Código Penal, ahí está regulado. Analícenlo con su docente ese artículo. ¿Qué es la discriminación, jóvenes? Es toda distinción, toda exclusión, toda restricción que yo hago de un derecho humano y ahí hay violación. Es decir, si a una persona le estoy negando el goce de un